En primer lugar, por supuesto, agradecimiento a nuestra tierra, a Úrsula, por la invitación, el agradecimiento a Manuel y el agradecimiento a vosotros que habéis estado aquí. Y sobre todo a todos los que en un día, pues, para los que no somos gallegos, diría yo, inclemente. Quizá vosotros estéis más acostumbrados, pero los días de lluvia se nos hace la vida como muy complicada, sobre todo a los que venimos de la gran ciudad. Siempre que vengo a un lugar como este, digo exactamente lo mismo y lo digo de forma sincera. Y es que yo solo tengo que aprender. Yo no soy un hombre de mar. Para mí el mar es un lugar de recreo, de disfrute, hacer deporte y estar con mis hijos. Pero de lo que sí he tenido claro desde el primer momento que me entregué a la política es de que la pesca es un sector estratégico nacional esencial para garantizar la soberanía alimentaria de España. Esa es una idea y esa es una motivación, ese es el fin de todo nuestro trabajo. Y todo lo demás me da igual. Y a partir de aquí lo que hay que hacer es aprender, estudiar, escuchar a los que realmente saben y en la medida de lo posible trasladarlos. Intentaré no hacer una intervención muy larga, pero creo que es importante que analicemos dónde estamos. En segundo lugar, por qué hemos llegado a donde hemos llegado. En tercer lugar, pues siempre hay que terminar con un discurso de ilusión, de esperanza, porque gracias a Dios no todo está perdido. ¿Dónde estamos? Nos vamos a dar datos para que luego no digan, no, es que el relato, los radicales, negacionistas. ¿Dónde estamos? Estamos que cuando España entra en la Comunidad Económica Europea hay 20.000 buques en la flota pesquera española. Y ahora tenemos algo más de 8.600. Cuando España entra en la Comunidad Económica Europea hay 450 buques en el Gran Sol españoles. Ahora hay 80. Hemos perdido 40.000 puestos de trabajo en los últimos 20 años. Y si nos fijamos sobre todo en los últimos 10 años, que está siendo la destrucción del sector pesquero nacional absolutamente acelerada, tenemos unos datos tremendos. Una caída del 12% de la flota, que sin embargo se ha producido fundamentalmente en dos lugares. La pérdida de 21% de los caladeros europeos y del, tengo aquí la nota, 16% en caladeros internacionales. La pregunta automáticamente es, ¿de qué nos sirve entonces los políticos? ¿De qué nos sirve el gobierno regional? ¿De qué nos sirve el gobierno nacional? ¿Y de qué nos sirve la Comisión Europea si no defiende al sector pesquero español, que es parte del sector pesquero europeo, si no defiende al sector pesquero gallego, en los caladeros europeos y en los caladeros internacionales? Más de dónde estamos. Estamos en un sector donde Europa solo satisface el 30% de sus necesidades. Ya estamos importando el 70% del pescado que se consume en Europa, ya es pescado importado. Esta es la realidad. La realidad de los grandes números, la realidad política. Luego tenemos la realidad que es la que me habéis enseñado vosotros. Yo recordaba ahora tomando café en una cafetería aquí del puerto, que hace 2 años estuve acompañando a todos los que hicisteis aquel paro pesquero en un día extraordinariamente soleado, donde pude incluso pues, navegar un ratillo con uno de vosotros. Y se estaba iniciando la negociación del reglamento de control pesquero. Efectivamente, el reglamento de control pesquero ha sido aprobado. Y el reglamento de control pesquero, ya entramos en la fase de ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí por muchísimas razones, pero fundamentalmente porque se ha impuesto en las últimas décadas y sobre todo a partir de esa llamada Agenda 2030 que en Europa se ha ejecutado a través del Pacto Verde Europeo, porque hay una voluntad clara, decidida, de
eso que llamamos nosotros las élites, los burócratas de Bruselas, la clase alta política nacional, regional y, por supuesto, europea, de que Europa sea solo un mero lugar de atractivo turístico, de sector servicios y del sector tecnológico y la inteligencia artificial. ¡Qué barbaridad, no! ¡Qué barbaridad, no! Lo que estáis sufriendo vosotros es lo que están sufriendo los agricultores y los ganaderos, no solo en España, en toda Europa. Hay una voluntad evidente de la Agenda 2030 que propone directamente que crezcan las exportaciones de productos del sector primario, agricultura, ganadería y pesca, de los terceros países para que se reduzca la de los primeros países, en este caso España. Esto lo llevan haciendo desde hace 40 años, pero no funcionaba. Y pusieron en marcha una excusa mental que es tremenda, que es el miedo a la muerte y el miedo a que se destruya el planeta. Y de eso estamos viviendo. Toda la política económica es política ambiental. Yo he estado 5 años en el Parlamento Europeo, no sé si repetiremos, esto decidirá el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, pero debo decir que mi primera aproximación a todo esto empieza en noviembre de 2019. En noviembre de 2019 el Parlamento Europeo aprueba una declaración de emergencia climática. Recordad, eran los tiempos de esa chiquilla pobre que ya casi nadie habla de ella, de Greta Thunberg. ¿Recordáis? A Greta, que la llevaban de plató en plató, de parlamento en parlamento. Pues viene al Parlamento Europeo y el Parlamento aprueba una declaración de emergencia climática. Poco más de 2 hojas, lo podéis buscar en Internet. 2 hojas. Pero tiene un párrafo demoledor donde dice agricultura, ganadería, pesca, energía y transporte. Agricultura, ganadería, pesca, energía y transporte son los culpables de los males del planeta. El planeta se muere porque hay agricultores, ganaderos, pescadores, porque se produce energía y porque la gente se mueve. El transporte. Eso es noviembre de 2019. Ojalá no tuviera que decir esto. Pero de los 59 eurodiputados españoles, solo 3 votan en contra. En aquel momento aún no estaba Margarita de la Pisa y Vox solo tenía 3. Solo 3 votos en contra. ¿Es ideología? No, pues no sé. Yo nací en Barcelona, ahora vivo en Madrid, he viajado en España, por España muchísimo y no tengo ninguna duda que el problema del medio ambiente precisamente no es ni de los agricultores, ni de los ganaderos, ni de los pescadores. El problema de que los bosques estén sucios o de que los ríos estén sucios normalmente es por culpa de los urbanitas que no cuidamos el monte, que no cuidamos los bosques, que no cuidamos los ríos, que no cuidamos el campo, que no cuidamos el mar. En lo de los pellets, para ir a la actualidad, el problema de los pellets no es un problema de los pescadores. Pero, sin embargo, se produce ya en ese noviembre de 2019 lo que nosotros hemos denominado la criminalización. Se considera que agricultores, ganaderos, pescadores son criminales. Y por eso lo que tú decías, cámaras de vídeo en los buques de pesca. Todo sea que cojáis 3 atunes más de los que debíais, por lo que ellos creen. Lo que ellos creen. Efectivamente. De eso hablamos. Pues muy bien. Voy contando. Como ya habían inoculado el miedo, cuando a ti te dicen que te vas a morir, haces lo que sea. Cuando a ti te dicen que el planeta se va a destruir, haces lo que sea. Estás dispuesto a asumir cualquier sacrificio que en condiciones normales no asumirías. El primer paso, por tanto, fue inocular el miedo colectivo. El planeta se va a morir. ¿Y quiénes son los culpables? Esto, esto y esto.
Y entonces de repente tenemos a aquel ministro de Consumo, ¿os acordáis? De infausto recuerdo, Garzón, diciendo consumir carne es malo. O tenemos todos esos estudios de las organizaciones ecologistas que dicen también que consumir pescado es malo. O que consumir determinado pez, pues lo que va a producir es que de repente el ecosistema se viene abajo. Cuando precisamente la pesca es un elemento fundamental de cualquier ecosistema. Si no hubiera pesca, habría una sobreabundancia de determinadas especies que podrían aniquilar a otras. El ecosistema se mantiene en un equilibrio y el ser humano es el principal elemento de todo ecosistema y es el que tiene la responsabilidad moral y política de garantizar el equilibrio. Bueno, pues esto cuando tú lo dices allí, te miran con cara de... Es que hace 2 días vino Greta a decirnos lo contrario. Bueno, pues eso fue en noviembre. Estaba todo planeado. En diciembre, 3 semanas más tarde, la Comisión Europea lanza, von der Leyen aparece con ese documento, Pacto Verde Europeo. Nadie nos había hablado de esto. ¿Sí? Nunca. ¿Recordad? ¿Alguien había oído hablar del Pacto Verde Europeo antes de...? Nunca. Al mes siguiente, diciembre, en enero, el Parlamento Europeo vota el Pacto Verde Europeo. Todos los eurodiputados españoles, menos los de Vox, votamos en contra. Nosotros votamos en contra, ellos todos votaron a favor del Pacto Verde Europeo. ¿Porque nosotros somos más listos? No. Yo creo que solo hay 2 cosas que nos caracterizan y nos distinguen a los demás. Uno es que por encima de todo ponemos el interés nacional, incluso a riesgo de que nos digan xenófobos y cualquier idiotez más de las que nos dicen. Y en segundo lugar, porque creo que si algo nos caracteriza, y en eso agradezco a nuestro presidente, nuestro jefe nacional, Santiago Abascal, que es un tipo humilde. De lo que no sabe, pregunta. Esa forma de hacer política creo que es la que nos ha de caracterizar a los de Vox. De lo que yo no sé, pregunto. Si necesito saber algo de animales, pues llamo al veterinario que sabe. Y estamos ahí por eso. Y efectivamente en el ámbito de la pesca lo hemos visto. Hemos visto hasta el punto de que el Reino Unido se va, se produce el Brexit y en lugar de aprovecharnos del Brexit para conseguir mejores posiciones en los caladeros europeos o en los caladeros internacionales, habéis perdido con el Brexit. Hemos perdido posiciones con el Brexit. No sabemos negociar los acuerdos comerciales con terceros países, pero es que no negocia España, es que está negociando Ursula von der Leyen y su equipo de burócratas. Esta es la cuestión. ¿Dónde estamos? Estamos en que China produce ya el 40% de la producción pesquera mundial, el 40%, y el resto se lo reparten entre Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. Y un enemigo tremendo que tenemos aquí arriba, que es Noruega. Competidor natural, devorador. Pero fijaos una cosa, cualquiera de vosotros no podría tener su actividad pesquera en Noruega, porque para tener actividad pesquera en Noruega hay que ser noruego. Para tener actividad pesquera en Corea del Sur hay que ser coreano. Para tener actividad pesquera en Japón hay que ser de Japón. Para tener actividad pesquera aquí puede ser de cualquier lugar del mundo. Incluso si eres de fuera, posiblemente recibas ayudas, subsidios, protección frente a los pescadores españoles. Esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo y luego hay que ejecutarlo en la medida de lo posible. Con esto voy concluyendo. Ilusión y esperanza. Esto es un acto de Nostra Terra, no es un acto de Vox, pero yo soy un político y tengo que hablar de política. Con lo cual, hay que tirar para adelante. Yo sé que durante muchísimos años en Galicia se ha confiado siempre en los mismos. Galicia se produce una de esas cosas que se producía en Cataluña hace 15 años. En Galicia, en los ayuntamientos se vota al PSOE y en la comunidad autónoma se vota al Partido Popular. Vigo es el ejemplo más. Excelencia. Pero podríamos mirarlo en otros sitios. En Cataluña, durante años, el PSOE ganaba en los grandes capitales. Barcelona, la alcaldía, ¿os acordáis? Maragall, las Olimpiadas, también ganaban Lérida, Tarragona, Gerona. El gobierno regional era autonómico. Era un gobierno que aparentemente creaba riqueza, garantizaba la estabilidad. Todo el mundo le votaba, Pujol. Le nombraron hombre del año al tío que luego es el que pergeña el golpe contra la unidad nacional.
español del año le nombraron a Jordi Pujol. Y los hijos de esos se rebelaron y en octubre de 2017 dieron un golpe de Estado. Hay cosas que veo aquí en Galicia, es lo que yo veía en Cataluña hace 20 años. ¿Y qué quiero deciros con esto? Que hay una oportunidad, que hay que abrir una brecha al cambio, a la esperanza, a la ilusión, que no pasa nada por cambiar. Menos que podemos ir a peor, a peor. Peor. Con lo cual tenéis que votar a este hombre el domingo 18, votar a Manuel, votar a Vox. Pero perdonad, pero no porque lo vaya a hacer mejor o peor o porque sepa más o menos de una determinada cosa, sino porque no sirve a más interés que a Galicia, a Coruña y a España. No sirve a ningún interés extranjero, no sirve a ningún lobby, no sirve a ninguna internacional, no sirve a ningún conglomerado. Sirve a su pueblo, a su tierra y a España. Lleva la pureza de entender la política, quizá como la entendían esos que ahora pues ya se dedican a otras cosas, quizá la entendían así hace 60 años, pero ya no. Ya no. Yo creo que es necesario un cambio. Sobre todo, que digamos la verdad. Que digamos que no es justo que los españoles no puedan operar en determinados caladeros porque hay países como Noruega, como Corea del Sur, como Japón, como China, que defienden su producción hasta el final. Nosotros hayamos decidido rendir toda nuestra capacidad económica por algo que en modo alguno es verdad. Que yo no voy a discutir aquí lo del cambio climático, no. Aquí cada uno de vosotros tiene su opinión, en función de los vídeos de YouTube que haya visto, del libro que haya leído, o de aquel... Eso es irrelevante. Pero de una cosa sí que podemos estar todos seguros, y vosotros sabéis mucho más que yo, y es de que la actividad pesquera no produce ningún daño a los ecosistemas marinos. Que los ecosistemas marinos se podrán dañar por otras cosas, pero no por la actividad de los pescadores, porque los pescadores y sus familias son los primeros interesados en garantizar la pervivencia de suficiente material en el mar para poder garantizar la siguiente temporada y la siguiente y la siguiente y la de sus hijos y la de sus nietos, que para eso es para lo que trabajan. Esto es... Y para esto no hay que ser ni muy listo, ni siquiera haber sido y haber trabajado en el mar. Para eso simplemente hay que tener pureza de pensamiento, buena intención y sobre todo pensar por encima de todo en nuestros propios intereses, en los intereses de Galicia y en los intereses de España. 3 temas más. Pero cortitos. Y el relevo generacional, que creo que no hemos hablado, pero seguro que es que vosotros sois jóvenes. A lo mejor lo del relevo generacional lo veis un poco lejos. Pero aquí hay alguno que no es tan joven ya. Que no es tan joven. ¿Y el relevo generacional qué? ¿Y cómo garantizamos que ese hombre que tiene 55 años, que ha dado toda su vida al mar, que posiblemente aprendió de su padre y a su padre, del padre de su padre, ese arte tan maravillosa como es la pesca, garantice la continuidad de un esfuerzo, de esas inversiones, de ese buque, de ese material renovado año a año, de esos esfuerzos, esa dedicación, ese pago de tasas, el pago de las cuotas de la cofradía, todo, la vida entera. ¿Cómo garantizamos que los que vengan por detrás lo cojan con la misma ilusión, con las mismas ganas o más aún? Pues solo poniéndole ganas, facilitando que económicamente ese traslado de la actividad no suponga un coste, reduciendo las cotizaciones, reduciendo los impuestos, incluso si es necesario, eliminando impuestos al relevo generacional, haciendo buenas escuelas, tanto escuelas agrarias como escuelas pesqueras, incentivando la formación profesional,
yendo a los colegios con 12, con 13 o con 14 años y diciendo a los chavales, esto es un modo de vida digno, es un modo de vida en el que puedes vivir toda tu vida. Y yo voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo porque yo la actividad pesquera no la conozco, pero sí conozco por familia la actividad militar, que también es otra profesión vocacional. Uno no se hace militar por ganar dinero, sino por vocación. Y también es una profesión dura. Y tú, cuando hablas con cualquier militar, te dice, no, cuando en una determinada provincia dejamos de hacer captación en los colegios de bachillerato, notamos que la gente, que no se hacen militares. Pero cuando de repente el Ejército, el Ministerio de Defensa va a hacer captación en una determinada provincia, que digo yo, Alicante, en los colegios de primero de bachillerato, de cuarto de ESO, a los chavales de 14, de 15, de 16 años, el efecto es inmediato. Se convierte en una especie de banderín de enganche, porque los chavales quieren, porque los chavales, los jóvenes, prefieren esa vida sana, esa vida de sacrificio, de disciplina y de entrega por un proyecto que estar tirados en la calle. Pero alguien tiene que ir a decirles que la pesca es una actividad digna y es una actividad que puede dar futuro a él y a toda su familia. Y eso no se trata tanto, repito, de gastar dinero, de dar muchas subvenciones, sino de dar una pedagogía pública de lo importante que es la pesca, de que el pueblo, el poder público le dice a los gallegos y a los españoles, os podéis y queremos que os ganéis la vida dignamente, que prosperéis, que tengáis hijos, que empecéis con un buque y terminéis con 3, como había sido siempre. Como había sido siempre. Segundo tema, la caída del consumo. Y eso es una responsabilidad claramente de los políticos. Por tanto, aprovecho este momento para decir, los políticos tenemos una responsabilidad. Los políticos no deberíamos engañar al pueblo. Y a los políticos tenemos que decirle a los españoles de a pie que, por supuesto, el pescado es caro. Pero es que cuesta mucho sacarlo del mar y llevarlo hasta tu plato. Cuesta mucho. Porque a los españoles, sin embargo, no nos cuesta gastarnos una barbaridad en una maquinita como esta, que encima se te cae, se te rompe. Y otra vez a gastarla. No nos cuesta gastar ropa, no nos cuesta gastar muchísimas cosas. Pero sin embargo a la gente parece que nos cuesta gastarnos dinero en buen pescado, en buena carne, en buenos embutidos. Hay que decirlo. Es que ese embutido, esa carne, ese pescado es el fruto de las manos, del trabajo manual, del valor de un hombre poniendo esfuerzo desde que sale el sol hasta que el sol se pone. A diferencia de eso, que sin embargo compramos luego por internet. Es que no se puede comprar un buen comido hoy yo, orujo a la plancha, tremendo. Eso no lo puedes comprar por Amazon. No te lo traen. No te lo traen por Amazon. Eso hay que ir a buscarlo. Cuando te lo comes, estás sintiendo el esfuerzo y el trabajo de esos hombres y de esas mujeres que lo han sacado del mar. Y eso es lo que hay que decirle a los españoles, que vale la pena, que vamos a gastarnos, que vamos a consumir producto nacional y vamos a mejorar el consumo. Y tercera, la otra pata, que es que os cuesta mucho. Y ahí sí que tenemos que poner todos un poco. Ahí todos los españoles tienen que ser solidarios. Han subido los costes. Han subido los costes de todo. ¿Qué os voy a contar? De la maquinaria agrícola y del coste de los buques. Pero tenemos una flota con una antigüedad media. Yo leía en unos informes que emite el Ministerio anualmente, porque es lo que tenemos que hacer los políticos, leer mucho. 35 años de media de antigüedad, la flota española. ¿Qué han hecho los políticos que han mandado durante 35 años? Porque si tenemos una flota de antigüedad media de 35 años, quiere decir que hay buques de 3 años, buques de 50 años. ¿Qué hemos hecho durante 50 años? ¿Qué hemos hecho? No, pero ahora le decimos a toda la flota pesquera, gallega, española y europea, que se preparen porque se acabó el diésel, biocombustibles, más caros, y a cambiar la maquinaria. ¿Y cómo lo haréis? No lo haréis. Pues la mayoría no lo haréis, porque no podréis, porque habéis perdido la ilusión, las ganas, porque no tenéis capacidad económica para sacarlo adelante. Pues eso hay que pararlo.
tenemos el deber político y el deber moral de pararlo. Y se puede hacer todo lo que se puede hacer desde el Parlamento gallego y todo lo que vayamos a hacer desde el Parlamento Europeo a partir de junio. Con esto sí que concluyo. El 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo. Las encuestas dicen que le vamos a dar un vuelco. El grupo conservador y reformista donde está Vox, el grupo Identidad y Democracia, están creciendo a una velocidad extraordinaria y que va a haber una mayoría de partidos nacionales, identitarios, patriotas, conservadores, reformistas de Europa el día 10 de junio de 2024. Y podemos cambiar y echar a von der Leyen y echar a todos esos comisarios ambientalistas que han destruido todo el sector productivo europeo. Y que no se engañen, ¿eh? Que no se engañe la propaganda sociata. Vox no quiere que España salga de la Unión Europea. No lo ha querido nunca, ni lo quiere ahora, ni lo querrá en el corto o medio plazo. Para nada. Nosotros queremos que la Unión Europea esté al servicio de España. Queremos a la Comisión Europea al servicio de España. Lo que no queremos es ir a Bruselas a mendigar, sino a exigir. Ir a Bruselas no a mendigar, sino a exigir. Como ha sucedido ahora con los francesitos de turno, que han montado las manifestaciones y han garantizado la eliminación de su barbecho. Pero lo mismo han hecho con el delfín y la ballena, indemnizando el 85% a los pescadores franceses que dejan de producir. Y sin embargo, los pescadores españoles, ¿qué? Pues eso es lo que necesitamos, gobiernos fuertes, aquí, en Madrid, y luego esos gobiernos que vayan a Bruselas a exigir respeto a vuestro modo de vida, a vuestra actividad y a vuestra producción. Y por último, los molinillos de viento, si hay que ponerlos, que los pongan donde les cuesta más a ellos y no donde os cuesta más a vosotros. Que se vayan a poner el molinillo de viento a 200 millas náuticas, pero no se pueden poner molinos de viento cerquita de la costa, perjudicando vuestra actividad, perjudicando el paisaje. Eso sí que es destrozar el ecosistema marino. Eso sí que es destrozar el ecosistema marino. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Úrsula, muchísimas gracias a todos. Y hay que, pues, viva Galicia, viva Ribeira y viva España.